No, porque pueden vivir lo mismo de forma diferente. Ajá, no siempre es así. Muchas veces los padres son los que tienen el problema y el niño no. Bueno, Shahira, un momentito. Eso es relativo. Normalmente cuando los padres llevan el niño a la consulta, aunque pueda parecer, sí, que el niño no tiene una dificultad, hay un problema, porque si no, ningún papá va a consulta con el psicólogo. O sea, eso pueden tenerlo claro. Que no tenga un trastorno el niño, sí puede ser. Que sea un problema básico de relación, ajá, ok, pero normalmente si el papá va o la mamá o ambos van a la consulta y llevan al niño es porque hay un problema, aunque el origen no sea necesariamente debido al niño, pero un problema, ok. Este, la diferencia de trabajar con un niño y con un adulto es que cuando trabajamos con el niño es mucho más complejo el abordaje porque el niño no se gobierna solo, el niño no vive y puede tomar decisiones de qué hacer o qué no hacer porque siempre está dentro de un contexto, ¿cómo se dice? Eh, de la familia, ¿ok? O del colegio. Entonces él va a depender mucho de... ¿Me están escuchando? Sí, Ah, ok, perfecto. Es que a veces me parece como que se me va la señal. Ajá, lo que decía, el niño siempre depende, o depende en gran parte del contexto donde él, ajá, del contexto donde él está, ¿cómo se dice? Donde él vive, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Nosotros debemos tener en cuenta cuando recibimos a un paciente, necesitamos saber primero cuál es el motivo de consulta del niño, cuál es el motivo de consulta de los padres, ¿verdad? Tratar de caracterizar si esos problemas que está señalando el padre tienen relación con lo que el niño está viendo o no, tratar de definir qué intensidad tienen esos síntomas, ¿ok? Durante lo que es la vida cotidiana, qué tan imposibilitantes o incapacitantes pueden ser, cómo se relacionan cada uno de ellos entre sí para ver si dan punto para hacer un diagnóstico o conseguir no solamente un diagnóstico, sino alguna comorbilidad. En esa primera entrevista, obviamente nosotros no podemos hacer todo eso, pero sí nos da a nosotros una pauta de qué es lo que está ocurriendo, de cuánto tiempo tienen estos padres lidiando con este problema y qué tan conscientes están estos padres de ese problema y el mismo niño, porque también eso depende mucho de la edad, y de allí tendríamos que nosotros plantearnos unas hipótesis y sobre esas hipótesis definimos cómo va a ser nuestro procedimiento a llevar a cabo con esta familia. En algunos casos tendremos que hacer una evaluación completa, en otros casos haremos una evaluación, pero no necesariamente utilizaremos pruebas estandarizadas porque va a depender mucho del caso que tenemos enfrente. En otros casos tendremos que hacer referencia a otros profesionales y todo como les decían al principio uno de sus compañeros, va a depender de ese motivo de consulta inicial. Cuando tenemos nosotros un niño enfrente o un adolescente, nosotros tenemos que chequear. Entonces, en relación a ese niño, cómo es su edad, cuál es su edad cronológica, cómo es su nivel de desarrollo cognitivo y cómo es el nivel de desarrollo psicoafectivo. ¿Ok? ¿En qué contexto nos encontramos nosotros? Si estamos trabajando en un hospital, si estamos trabajando en el consultorio, si estamos trabajando en una escuela, si estamos trabajando en el hogar. Porque como psicólogos, aunque estemos trabajando en una escuela, en algún momento nos tocará hacer alguna evaluación. Lo que pasa es que el, la profundidad o el objetivo de la evaluación siempre va a ser distinto al que se hace en un consultorio y también puede ser en un hospital porque de repente estamos en una parte solo de triaje en el hospital y cuando es triaje tampoco hacemos una evaluación
necesariamente con pruebas estandarizadas. Podemos hacer un screening, podemos hacer un examen mental y derivar a otros profesionales. Y con niños es muy, muy, muy importante entender que es mejor trabajar con equipo que trabajar uno de manera individual. Cuando me refiero a trabajar en equipo, es decir, es chequear si hace falta un terapista de lenguaje, un terapista ocupacional, un psicopedagogo, un psiquiatra, un trabajador social, ¿ok? Dependiendo nuevamente del motivo de consulta que tenemos allí. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un psicólogo que trabaja con niños? Pueden escribir por el chat. ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? ¿Cuáles son? Sí, Ajá. perfecto. Gracias. La oigo. Gracias. Alguien que me conteste. Yo veo aquí el chat, pero este chat se mueve más lento no sé, tengo todo el volumen. Sé que Hugo dice que hablo bajito, pero tengo todo mi volumen aquí al máximo. Me voy a acercar más aquí a la laptop. Fíjense, chicos, díganme cuáles son las habilidades o cuáles son los conocimientos que tiene que tener un psicólogo que trabaja con niños. Pueden escribir por el chat o alguien puede hablar. Bueno, Manejar un lenguaje coloquial, o sea, un lenguaje que sea parecido al de la edad cronológica del niño, para ah, poder comunicarse bien con él. muy bien. ¿Qué más? Ajá. Eso cuando tú hablas de generar un ambiente que facilite la interacción con el niño es establecer rapport, darle confianza al niño, que él se sienta seguro. Y todo va a depender de la edad también, porque no es la misma forma para establecer rapport con un preescolar que con un adolescente, ¿ok? Eso va a dar una diferencia importante entre uno y otro. ¿Sí? ¿Qué más? El psicólogo debe conocer sobre desarrollo, ¿ok? Sobre desarrollo desde el punto de vista afectivo, cognitivo y conductual. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las características del niño a lo largo del tiempo? Ajá. Debe tomar en cuenta las demandas de los padres y las actitudes del paciente. Exactamente. Para poder también establecer ese rapport. Fíjense una cosa, muchas veces cuando uno trabaja en colegio, uno recibe, no en colegio, cuando uno recibe los papás que te los manda el colegio porque tienen que evaluar al niño, porque el niño se porta mal, porque el niño no le hace caso a la maestra, los papás vienen muy resistidos. Los papás a veces no lo ven eso como un problema porque quizás ellos no lo tienen en la casa y sienten que hay una alianza entre el colegio y el psicólogo y van con mucha desconfianza. Esa parte uno tiene que darle a los padres como mucha contención y explicarles que la referencia que hace el colegio al psicólogo no es porque haya o sea, como una agenda oculta detrás donde uno va a contarle al colegio lo que está pasando en la casa, no, sino que
Uno está tratando de encontrar en esa evaluación formas eh, más adecuadas de guiar al docente cómo hacer con ese niño dentro del aula. Y si los padres muestran que tienen la misma dificultad, pues uno también va a tratar de ayudarlos a ellos. Pero normalmente vienen muy resistidos. Es distinto el papá que viene y pide la consulta directamente él al que es referido por el colegio. Cuando vienen referidos por pediatras o por neuropediatras, también vienen como más abiertos, con mucho miedo de qué es lo que pueda estar pasando con el niño. Y también influye muchísimo el nivel de comprensión de lo que pueda estar pasando. A veces los papás no entienden por lo que está pasando el niño o piensan que es una tontería. Y entonces van a minimizar los síntomas que el niño está mostrando o que el niño verbaliza porque no creen que en realidad pues él se sienta tan mal como él está diciendo. ¿Ok? Es importantísimo también que este psicólogo sea capaz de analizar todas esas circunstancias, no solamente del ambiente familiar, sino también del ambiente escolar. Y cuáles son esos factores individuales del niño, individual de cada uno de los padres, y cómo esa interacción puede influir en la problemática que se está presentando. Y súper importante es que el psicólogo sea capaz de planificar una intervención y escoger los profesionales con los que va a trabajar. Entonces, fíjense, ¿por qué les hablo de esto? Porque a partir de ahora vamos a tratar de tener siempre uno o dos ejemplos como mínimo de casos para que vayamos analizando si hay que en ese momento descartar diagnóstico, cambiar diagnóstico, ver comorbilidad o establecer diagnóstico y qué vamos a hacer con ese caso. Ir trabajando todo lo que es la parte de intervención. Ustedes ya deben tener por lo menos una noción bastante grande de lo que es la parte del diagnóstico, porque ya vieron psicopatología. ¿Okay? Sin embargo, aquí vamos a retomar porque hay algunos elementos de lo que es la clínica, de la comprensión de esas características que necesitamos manejar. Hasta ahora me siguen. Voy a cambiar de pantalla, chicos, para poner allá, un momentito, para poner la otra presentación que había hecho con los casos. Voy a parar un minuto la grabación para poder buscar la otra presentación que me dice que no me la deja minimizar si estoy grabando. Ok. Listo, se ve la nueva lámina, ¿verdad? ¿Alguien que me Sí, conteste? profe. Ok. Ah, pero aquí como que siguió grabando, porque me decía que no se podía pausar. Creo que sigo grabando. Bien, entonces fíjense, si nosotros vamos a evaluar, me gustaría, esta parte, esta lámina de más adelante, vamos a alzar esto. Aquí tenemos a Penélope, que es una niña de 8 años, 7 meses, que estudia tercer grado en el colegio X. Ella es traída a consulta porque en este trimestre bajó su rendimiento escolar y se muestra sumamente distraída. La mamá le preocupan las explosiones de tristeza observadas en la niña, su falta de interés hacia todo, su lentitud para copiar todo lo que la maestra escribe.
Penélope señala que se distrae con los niños que están a su alrededor y que se le dificulta permanecer realizando la actividad de forma continua. Adicionalmente, agrega que se siente triste, ¿ok? Cuando recuerda que su bisabuela recientemente fallecida, o sea, y llora, pues. Entonces, la pregunta que yo les hago aquí, ¿cuál sería el propósito de la evaluación? Saben que hay 4 propósitos de la evaluación si leyeron el material. ¿Cuál sería el propósito de la evaluación de esta niña? Para hacer un screening, para hacer un diagnóstico, para hacer un plan de intervención o para monitorear un progreso. ¿Cuál sería el propósito de evaluar a esta niña? ¿Están pensando? Profe, no sé si sería evaluar el progreso porque como es que, o sea, sus síntomas son por la muerte de su bisabuela o abuela. Este, Puede ser, ese puede ser un, un, un propósito. Si leemos el motivo de consulta, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Qué dice el motivo de consulta? El motivo de consulta es que bajó el rendimiento escolar. Ajá. Y que es sumamente distraída. Y también a la mamá le preocupan las explosiones de tristeza. Entonces, puede ser, ¿verdad? Para definir si realmente con solamente un acompañamiento y que ella hable de la muerte de su abuelita, eso funciona. Pero si vemos que en unas 3 sesiones ese acompañamiento con la niña este, eh, no minimiza la tristeza. Tendríamos que hacer una evaluación para hacer un diagnóstico más completo. ¿Qué harían ustedes? No hay una respuesta única, muchachos. Cuando uno trabaja con niños, pueden haber distintas formas de abordar el mismo problema. Lo único que puede variar es la efectividad o la rapidez con la que uno pueda atajar. Aquí podemos darle prioridad a la tristeza porque la abuelita recientemente está fallecida. Y si nosotros conversamos con la mamá de ella, pues pudiéramos ver si es solamente de la niña y que la mamá no la logra contener. Y si la mamá no la logra contener es porque la mamá también está muy sentida por la muerte. Y entonces quizás allí sí le tendríamos que dar prioridad básicamente al trabajo de la tristeza dentro del núcleo familiar, ¿verdad? Pero si nosotros vemos que la mamá está serena, que la mamá más o menos la logra contener, que lo que ha hecho la mamá para acompañarla, ha sido bien llevado, pero que igual ha sido insuficiente lo que hace la mamá, entonces, bueno, uno quizás abre ese espacio y trabaja la tristeza. Pero si uno ve que, que hay un abordaje eh, chévere de la mamá, pero que además esa tristeza la vemos también en el colegio y está ya como interfiriendo en sus actividades escolares, allí sí sería más importante hacer una evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos ahí que, o sea, ¿cómo se dice? Definir si hay una depresión ya franca o
si esa niña en su historia también había mostrado elementos de tristeza o había mostrado la distracción y podía ser más bien un déficit de atención de tipo inatento. Por eso le digo que no hay una sola forma de abordar, que uno tiene que fijarse en el motivo de consulta de la mamá y de la niña, en este caso, y de alguna manera tratar de ver con el abordaje que estamos haciendo, si eso nos permite de alguna manera chicos, sí, no sé por qué, ya voy a volver a poner aquí. Ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Me votó. Sí, profe, sí se ve la pantalla. Claro, no estoy viendo por qué me votó. Ah, ya conseguí, aquí está la pantalla. Pero ahora no veo yo por qué no. Ajá, pero no me sale la pantalla que quiero. Ah, ya. Ok. Ajá. Entonces, a ver, ¿dónde había quedado, muchachos? Que hay distintas formas de abordar el caso, que dependiendo del motivo de consulta, nosotros podemos tomar una decisión inicial donde queremos, en este caso de Penélope, trabajar solamente la tristeza, ¿ok? Pero quizás lo más indicado, o yo particularmente, cuando viene un casito así, si en la entrevista inicial veo que en la historia hay elementos de distracción, quizás yo iría de una a hacer un diagnóstico, ¿ok? Todo depende. ¿Qué harían ustedes en este caso? Xavier está en séptimo grado, es 14 años, ¿ok? Tiene una dificultad de aprendizaje que le interfiere en la lectura y la comprensión, tiene fallas de escritura de base motora y también escritura eminentemente fonética, así como fallas de memoria de trabajo, dificultad para la asociación de términos, o sea, no relaciona los conceptos del mismo tema y dificultad para recordar lo estudiado. Es un excelente deportista, karateca y había ganado premios nacionales de motocross, ¿ok? Pero le cuesta ser súper constante con sus estudios. Es muy dependiente para realizar los trabajos que impliquen análisis de texto. Su mamá lo ayuda full, ¿ok? Y sigue las instrucciones. Entendiendo eso, ¿cuál sería, según ustedes, el propósito de la evaluación en este caso en particular?
Chicos, me preocupa que los siento poco responsivos. No sé si es que es el chat mío o qué. ¿Qué harían en este caso? En este caso, como ya tenemos un... ¿Por qué screen? ¿Por qué screen? Zaira. Una cosa por encima. Un screen a ver, es como un despistaje, la palabra correcta. Screening en español es un despistaje. ¿Qué vamos a despistar allí? Allí está claro que tiene la dificultad de aprendizaje. Hay un diagnóstico y donde te está especificando dónde están las fallas y cómo eso le impacta a él en sus estudios. Yo no haría tampoco una evaluación diagnóstico, porque si ya tengo el diagnóstico, probablemente yo le pido a la mamá los informes de las evaluaciones, a menos que la evaluación haya sido hecha 2 años atrás y yo necesito actualizar específicamente cómo están impactando esas fallas en su rendimiento académico. No haría ni screening ni diagnóstico. Yo haría en este caso revisar los informes anteriores, ver el plan de intervención que se había hecho y evaluar si de ese plan de intervención los objetivos todos están logrados para diseñar nuevos objetivos o, o mantener los que todavía no logra con precisión y de alguna manera poder actualizar los datos, porque fíjate, ya pasó para 7º grado el nivel de, como un plan de tratamiento, exacto. Yo evaluaría cómo está el plan de tratamiento de ese niño, ¿ves? Si de los objetivos, cuáles ganó, cuáles no ganó, cuáles hay que incluir por la edad y por el grado, qué tipo de cambios dentro de la intervención hay que hacer. Entonces, la evaluación en este caso en particular, más que un screening y más que un diagnóstico, está más entre establecer un nuevo plan de intervención o monitorear que del plan de intervención que él venía haciendo hay que hacer ajustes o no, o hay que incorporar cosas nuevas. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Esta es una niña de 2 años, 7 meses. Asiste a consulta con su mamá debido a que se molesta e irrita con facilidad. Es una niña agresiva que golpea, da patadas a los adultos cuando está brava, desobedece y hace frecuentes rabietas. Su carácter está descrito por la madre como irritable, voluntariosa y demandante de atención. Llora con frecuencia, se le dificulta ser constante con las rutinas, evita ir al baño, es decir, o sea, si puede aguantarse cuando está en la guardería o cuando van a visitar a alguien, lo hace hasta el final. Y después es un tema para que se siente. Se despierta varias veces durante la noche, se trata de pasar a la cama a los papás, no los deja dormir, llora cuando se para en la madrugada. Este tipo de conductas se incrementan cuando están en la casa de los abuelos maternos luego de un periodo de vacaciones. Es una niñita muy dominante. La mamá pide orientaciones para saber cómo manejar este tipo de situaciones, ya que considera que a pesar de los castigos y la suspensión de privilegios que ella usa en casa,
esta niña no responde de forma positiva. En base a eso, antes de que se caiga la conexión y nos tengamos que volver a conectar, díganme qué tipo de o qué propósito, cuál es el propósito de evaluar a Claire. ¿Cuál sería el propósito para ustedes? ¿De screening, de diagnóstico, de plan de intervención o de un progreso de intervención?